Bueno, arrancamos entonces. Bueno, primero que nada, gracias a... perdón. ¿Se ve? Ahí está. Se veía la barrita. Primero que nada, gracias a todos por escucharnos hoy. Somos Bárbara y Lucía y vamos a estar exponiendo nuestro proyecto final que se llama Investigación y aplicación de técnicas de ciencia de datos e inteligencia artificial para la resolución de problemas relativos a la ingeniería industrial. La motivación de este proyecto surge por la necesidad de tomar decisiones basadas en datos en los que hay ruido e incertidumbre, entre otras cosas. Entonces nos planteamos como objetivos, por un lado, un aspecto teórico, estudiar conceptos asociados al análisis de datos para mejorar la toma de decisiones basadas en esos datos, y por el otro lado, un aspecto práctico, abordar dos problemas reales y de gran interés, como lo son pronósticos de demanda y determinación de costos de envío en clientes. Ahora, brevemente, para que la presentación sea autocontenida, vamos a explicar algunos conceptos teóricos que están detallados en el informe del proyecto. La ciencia de datos es un conjunto de métodos científicos utilizados para extraer conocimiento de los datos. Y para ello se plantean 4 pasos. Lo que primero hay que hacer es un análisis exploratorio en donde se evalúan métricas que sean de interés. Luego pasamos a la etapa de preparación de los datos, en donde primero se realiza una limpieza de los datos para sacar valores erróneos, inconsistencias que puedan llegar a tener. Luego, la etapa de ingeniería, en donde se seleccionan y se diseñan los atributos y variables que vamos a utilizar. Y por último, el escalamiento de los datos, en donde se llevan todas las variables a una escala común para tener datos conmensurables. Luego pasamos a la etapa de modelado. Acá elegimos las técnicas que vamos a utilizar. Estas técnicas pueden ser clásicas, basadas en estadística, o técnicas basadas en inteligencia artificial. Y luego, en la última etapa, se evalúa el desempeño de cada uno de los modelos que hayamos elegido anteriormente. En los últimos años, las técnicas de inteligencia artificial fueron ganando cada vez más terreno debido a los avances tecnológicos. Sin embargo, las técnicas clásicas son complementarias a las de inteligencia artificial. Es por eso que hoy vamos a ver aspectos de ambos tipos de técnicas. Entonces, por un lado, como decía Bárbara, tenemos las técnicas clásicas, que son técnicas estadísticas que sirven para aproximarse a la realidad de una manera simple y para hacer predicciones a partir de dicha aproximación. Nosotras ahora vamos a nombrar algunas que nos resultaron útiles a la hora de resolver los problemas planteados. Existen los métodos univariados y los multivariados. Centrándonos en los univariados, podemos distinguir entre regresión estadística, donde la variable de salida es continua, y clasificación estadística, donde la variable de salida es discreta. Adelantándonos al problema de pronóstico de demanda, que es un problema de regresión, podríamos representar los patrones de las series de datos utilizando una suavización exponencial, que filtra el ruido suavizando la serie. Si además necesitáramos analizar la correlación entre las muestras, podríamos hacer una ARIMA, que tiene en cuenta la dependencia existente entre los datos. Ahora, para el otro problema, la definición de costos de envío, se adapta el problema a uno de clasificación. Podríamos, por ejemplo, calcular la contribución de la población, es decir, de los ejemplos, a cada etiqueta de salida, con la ley de Pareto. A continuación vamos a ver algunos aspectos de las técnicas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la ciencia de construir máquinas inteligentes. Por otro lado, el machine learning es un área dentro de la inteligencia artificial que estudia los algoritmos computacionales que aprenden automáticamente a través de la experiencia. Una característica interesante de las técnicas basadas en inteligencia artificial es la interpretabilidad que tienen en el aprendizaje y en la inferencia, es decir, en el razonamiento. En las interpretables podemos comprender todo el proceso de entrenamiento y de inferencia. Dentro de estos grupos podemos encontrar los sistemas de inferencia difusos. Por otro lado, las no interpretables, en cambio, no podemos conocer este proceso y es por eso que se llaman cajas negras. Acá en este grupo podemos encontrar las redes neuronales, los support vector machine, entre otras técnicas. Existe un trade-off entre la interpretabilidad del modelo y la precisión. Generalmente, los modelos de caja negra son más precisos, pero es una decisión del usuario a qué le quiere dar prioridad, si a la interpretabilidad o a la precisión.
En cuanto a los algoritmos de Machine Learning, bueno, podemos clasificarlos en aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Si tenemos entre nuestros datos la variable objetivo, es decir, si nuestros datos están etiquetados, será un problema de aprendizaje supervisado. En este caso, si la variable es continua, será un problema de regresión, mientras que si es discreta, será uno de clasificación. Por otro lado, si no tenemos nuestra variable de salida en los datos, es decir, si no están etiquetados, tendremos un problema de aprendizaje no supervisado. En este caso, podríamos encontrar agrupaciones en los datos, teniendo en cuenta la métrica de distancias, o bien podríamos identificar reglas que asocien porciones de los datos y luego hacer predicciones en base a estas reglas mediante un filtrado colaborativo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para cruzar de los conceptos teóricos que acabamos de ver a lograr soluciones para problemas reales? Lo primero que tenemos que hacer es definir un problema de interés. Luego, tenemos que conseguir los datos para resolverlo. Esto no es una tarea fácil, ya que los datos son privados y las empresas no los comparten. Probablemente haya que redefinir nuestro problema en base a los datos que hayamos conseguido. Y por último, se comienza la etapa de diseño de la solución. En esta etapa se eligen las técnicas a utilizar. Nosotras, para los dos problemas que elegimos resolver, aplicamos técnicas tanto clásicas como de inteligencia artificial. El primer problema que vamos a ver hoy es el de pronóstico de demanda de una cadena de tiendas. En el contexto dinámico y competitivo en el que vivimos, la cadena de suministros puede verse afectada por un montón de factores. Esto hace que la demanda tenga un aspecto estocástico, lo que representa una fuente importante de incertidumbre. Entonces se vuelve cada vez más importante contar con un buen pronóstico de demanda para mejorar la planificación de la producción y la distribución, lo que permitirá reducir los costos y posicionar a la empresa, aumentando así las utilidades. Entonces definimos el problema de la siguiente manera. ¿Cómo estimar la demanda semanal para el siguiente año de los productos que ofrece una cadena de tiendas a partir del registro de ventas históricas? En este caso, nuestro conjunto de datos consta con casi 1 millón de registros y consiste en las ventas diarias en unidades de 50 productos a través de 10 tiendas desde el año 2013 al 2017. Contiene 4 variables: la fecha en la que fue vendido, la tienda, el ítem correspondiente a cada uno de los 50 productos y la cantidad de ventas en unidades de ese ítem. Definimos como variable de entrada las ventas semanales de los 50 productos desde el año 2013 al 2017. Y como variable de salida, el pronóstico de las ventas semanales de cada producto, pero para el año 2018. De nuestro conjunto de datos obtuvimos 50 series de tiempo, una para cada uno de los 50 productos, y consideramos las ventas en unidades agregadas semanalmente. Estas series pueden verse graficadas a la derecha. Para resolver este problema, realizamos un proceso completo de ciencia de datos. En una primera etapa, realizamos un análisis exploratorio de los datos en donde pudimos visualizar las 50 series de tiempo y pudimos determinar que las mismas presentaban tendencia y estacionalidad. Luego, pasamos a la separación de los datos en un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de prueba. Esta separación se hizo siguiendo las proporciones que establece la comunidad científica. En nuestro caso, los datos de entrenamiento contenían los primeros 4 años de datos para poder tener en cuenta la estacionalidad. Y luego, el 5.º año de datos fue para el conjunto de datos de prueba. Luego, elegimos los modelos que íbamos a utilizar. En nuestro caso, elegimos un modelo ARIMA, una asociación exponencial, y 3 redes neuronales distintas. Estos modelos fueron entrenados con los datos de entrenamiento que habíamos separado anteriormente, obteniendo el modelo entrenado o, de otra forma dicha, una base de conocimiento. El modelo entrenado fue luego evaluado teniendo en cuenta los datos de prueba que habíamos reservado. Esto se hizo comparando las unidades vendidas que teníamos en los datos de prueba con las unidades inferidas por el modelo. Para ello, elegimos como métrica del error la raíz del error cuadrático medio. Es importante aclarar que los datos de prueba nunca fueron utilizados para entrenar. A modo ilustrativo,
A la izquierda se muestran los valores del RMCE de los primeros 5 productos, de un total de 50. Por ejemplo, para el primer producto vemos que el mejor modelo fue Arima, con un RMCE de 80,35. Ahora, para el segundo, tuvo un mejor desempeño la suavización, pero la diferencia entre Arima y la suavización es muy pequeña. Este análisis puede extenderse para cada uno de los 50 productos. Resumiendo, comparando los valores del RMC para cada modelo y cada uno de los 50 productos, vimos que si bien las técnicas basadas en inteligencia artificial tuvieron un buen desempeño, fueron superadas por Arima y la suavización. Para 42 de los productos, el mejor modelo fue Arima, mientras que para los 8 productos restantes se desempeñó mejor la suavización. En este problema pudimos ver que los mejores resultados no fueron obtenidos con los métodos más complejos. Esto puede deberse a un montón de factores. Por ejemplo, en este caso teníamos un problema univariado con una demanda muy estable. Pero si la demanda hubiese sido más errática y se hubiesen tenido en cuenta otros factores, otras variables exógenas, tal vez las técnicas estadísticas no hubiesen sido capaces de representar el comportamiento de las series. Además, por las características de los datos, vimos que estos habían sido recolectados con fines estadísticos y no pensando en una resolución mediante inteligencia artificial. En conclusión, podemos decir que no hay una técnica óptima para todos los problemas, sino que su elección dependerá de las características del problema y de los datos y del objetivo de estudio. También hay que tener en cuenta si se requiere un modelo interpretable, como lo son los estadísticos, donde se puede comprender el proceso de entrenamiento y de inferencia. Esto sería imposible, por ejemplo, con una red neuronal, que se considera un modelo de caja negra. Ahora vamos a pasar al segundo problema, que es filosóficamente diferente: la segmentación de clientes y determinación del costo de envío para una tienda de comercio electrónico. En los últimos años, el comercio electrónico creció muchísimo. Es por eso que las empresas tienen que tratar de atraer nuevos clientes y retener a los anteriores. Una forma en la que pueden hacer esto es ofreciendo una atención personalizada. Y esto lo pueden hacer mediante una segmentación de los clientes para poder orientar los esfuerzos de la empresa de una manera más eficiente. Entonces, nos planteamos como problema: ¿cómo podemos determinar el método de envío para los clientes de una tienda de comercio electrónico a partir de los historiales de compra? La toma de decisión se resume en elegir uno de los 3 siguientes métodos de envío dichos por un experto en e-commerce para cada uno de estos clientes. Los tipos de envío pueden ser envío regular, en donde el cliente paga la totalidad del envío; envío gratuito con monto mínimo, en donde se le bonifica el envío al cliente si supera cierto monto mínimo de compra; o bien envío gratuito, en donde la empresa corre con todos los gastos del envío. Para resolver este problema, contábamos con un conjunto de datos de una tienda de comercio electrónico establecida en el Reino Unido. Estos datos contienen más de 500.000 de registros y 8 variables, los cuales pertenecen a todas las transacciones realizadas por todos los clientes de esta tienda durante el año 2011. Es importante destacar que dentro de estos datos no tenemos ninguna columna que nos diga cuál es el método de envío asignado a cada transacción. Es por eso que podemos decir que estamos ante un problema no supervisado. Para realizar el clustering de clientes se parte de las siguientes preguntas. ¿Qué cliente compró recientemente? ¿Qué cliente gastó más dinero? ¿Y qué cliente compró con más frecuencia? Para resolver estas cuestiones, construimos las variables características de cada cliente. Recency, que significa la cantidad de días transcurridas desde la última compra del cliente. Monetary, que es la cantidad de dinero gastada por el cliente. Y frequency, la cantidad de compras que realizó el cliente. Entonces, nuestro problema se resume a decidir el tipo de envío según los valores de Recency, Frequency y Monetary para cada cliente. Según la naturaleza del problema, es clara la necesidad de agrupar a los clientes según estas 3 variables. Decidimos entonces realizar un K-means, que es uno de los métodos más sencillos de Machine Learning que utiliza métricas de distancia de baja complejidad.
La elección del número de grupos o clusters es clave y depende del problema. En nuestro caso, decidimos hacer 3 clusters, ya que teníamos que el objetivo de análisis era decidir entre 3 tipos de envío. Esta decisión fue respaldada luego por el método del codo, el cual calcula de manera aproximada el número de clusters. Los 3 clusters resultantes quedaron distribuidos gráficamente como se ve en la imagen. En una primera instancia, lo que hicimos fue asignar un método de envío a cada uno de estos clústeres. Por ejemplo, podemos ver en el clúster rosa que son clientes que compraron hace bastante tiempo en la tienda, que gastaron poco dinero y que compraron con una frecuencia bastante baja. Es por eso que a estos clientes se les asignó un envío regular. Ahora, si nos centramos en el clúster celeste, podemos ver que son clientes actuales de la empresa, que si bien no gastaron mucho dinero, compraron con una frecuencia bastante más alta. A ellos se les asignó un envío gratuito con monto mínimo para incentivarlos a que gasten más. Y luego, el último clúster, el violeta, podemos ver que son clientes actuales de la empresa también, pero que han gastado mucha más cantidad de dinero y con una frecuencia más alta. Es por eso que a estos clientes se les decidió bonificarle el costo del envío. Ahora bien, ¿cómo es la decisión para un cliente que esté en el centro del clúster? ¿Y cómo es la toma de decisión para un cliente que está en la frontera del clúster? ¿Estaría bien que ambos tengan el mismo método de envío, siendo que hay uno de los clientes que está a punto de pertenecer al clúster contiguo? Para poder tener en cuenta todas estas cuestiones, tuvimos que buscar un modelo que contemple la vaguedad de las fronteras. Es por eso que en una segunda instancia implementamos la lógica difusa, que trabaja con modos de razonamiento aproximado a partir de conjuntos borrosos. Modelamos el problema entonces utilizando una herramienta llamada FISPRO, mediante la cual construimos un sistema de inferencia difusa. Definimos como variables de entrada 3 variables lingüísticas: monetary, frequency y recency, cada una con sus conjuntos borrosos low, average y high. Luego definimos como variable de salida la variable envío, con 3 conjuntos borrosos: regular, monto mínimo y gratis. Debemos notar que, a diferencia de la lógica clásica, donde un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto, en la lógica difusa se tienen en cuenta grados de pertenencia. Entonces, un elemento puede pertenecer en cierto grado a cada conjunto. Las reglas de inferencia fueron definidas con base en conocimiento experto. Las 8 reglas resultantes pueden verse en la imagen. Por ejemplo, la primera regla se leería: si monetary es bajo y frequency es bajo y recency es bajo, medio o alto, entonces el envío será regular. Luego procedimos a la defusificación, que es la traducción del mundo difuso a un valor específico de toma de decisión. Nuevamente, basándonos en conocimiento experto, definimos 3 rangos de valores, uno para cada uno de los 3 tipos de envío. Ahora recordemos la distribución que obtuvimos aplicando el algoritmo Kamins, como explicó anteriormente Lucía, como podemos ver en la imagen. A continuación, veamos cómo cambia esta distribución, cómo cambian las fronteras aplicando la lógica difusa. Podemos ver que hubo un cambio bastante importante. Esto se resume en que anteriormente, con la lógica clásica aplicando Kamins, se le regalaba el envío hasta 2.500 clientes, entre los que se les asignaba un envío gratuito y los que se les permitía acceder al envío gratuito a través de un monto mínimo de compra. Aplicando un sistema de inferencia difuso, ahora la cantidad de clientes que recibe un envío gratuito es de tan solo 1.000 clientes. Concretamente, esto significó una reducción de hasta el 60% de costos de envío bonificados para la empresa. De los resultados obtenidos, pudimos ver que se obtuvo un beneficio económico al basar la toma de decisión en lógica difusa. No solo eso, sino que permitió la construcción e implementación de un sistema más justo al contemplar la vaguedad en las fronteras. Es importante transmitir los criterios con los que trabaja este sistema de envíos propuesto, ya que la transparencia y esta sensación de justicia
traerán prestigio para la empresa, posicionándola en el mercado del e-commerce. Otro punto a destacar es que la lógica difusa permitió obtener un modelo interpretable, en el cual se pueden identificar relaciones de causa-consecuencia y comprender en cierto nivel el comportamiento del sistema. Ahora sí, para finalizar, ¿qué aprendimos con este proyecto? Principalmente que los datos son el activo más valioso que tiene la empresa, ya que de ellos se puede extraer información muy beneficiosa, no solo para la misma empresa, sino que también para los clientes. Las técnicas que vimos hoy y muchas otras que no pudimos ver debido al alcance del proyecto representan un recurso muy importante a la hora de mejorar la toma de decisiones. Es por eso que es trabajo del ingeniero industrial poder conocer estas técnicas y poder decidir cuál utilizar en cada caso. ¿Y cómo podemos elegir qué técnica utilizar? Bueno, vimos que hay muchos factores que influyen en la elección de una u otra. Por ejemplo, las características del problema, la pregunta que el ingeniero quiera resolver, la estructura que tengan nuestros datos, la interpretabilidad que deseemos y la precisión del modelo que queramos, entre otras variables. Es importante tener muy en claro qué es lo que se quiere resolver y hacerse las preguntas correctas para ello. Por eso necesitamos contar con conocimiento experto que guíe el proceso en todo momento para poder cumplir con el objetivo del estudio. Además, pudimos ver que los problemas son interdisciplinarios, entonces necesitamos de la participación de diversas áreas para poder llegar a una solución óptima. Para futuros trabajos proponemos lo siguiente. Para el primer problema, el de pronósticos de demanda, un punto de mejora podría ser la optimización de la elección de los parámetros utilizados. También se podría esperar a tener más años de datos, ya que las redes neuronales trabajan mejor cuantos más datos se tengan. Sería interesante también incluir en el modelo otros elementos, tales como variables exógenas, como pueden ser la tasa de cambio, el crecimiento poblacional, otras variables demográficas, por ejemplo, para acercar el modelo a la realidad y ver cómo esto afecta luego los resultados. Después, para el segundo problema, el de determinación de costos de envío, al tener todos los datos identificados con un ID de cliente, se puede volver a cada cliente individualmente y analizar otras variables relacionadas a ellos. Por ejemplo, se podría construir un sistema de recomendación mediante un filtrado colaborativo y ofrecer ciertos productos a los usuarios basándose en el comportamiento de compra, no solo de ese usuario, sino de otros usuarios que tengan gustos, necesidades e intereses similares. Bueno, con eso finalizamos la exposición de nuestro proyecto. Muchas gracias a todos por escucharnos y ahora si tienen alguna pregunta la podemos responder y si no les dejamos nuestros mails personales para que se contacten luego. Muchas gracias.